Pues vamos a hacer un recuento de lo que vimos las clases pasadas, ¿sí? Ya que 8 días, pues realmente se me salió de las manos no poder dictar la clase. Vamos a recordar, ¿sí? Más o menos desde el verso 18, no vamos a retomar todo el capítulo. Igual ya ahí ya están las grabaciones, por si al caso no se han podido poner al día, ya las pueden ver. Y recordemos que estos dos capítulos, el 8 y el 9, pues vienen siendo esta parte de qué, de la restauración del reino, ¿cierto? Esta parte donde nosotros vamos a estar mirando cómo estas actividades, todo esto que él está mostrando, va a ser parte de su gobierno, va a ser ese comienzo de restauración de su pueblo, ¿sí? Y eso es lo que vemos desde el capítulo 18, ¿sí? Y recordemos que todo lo que vimos desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9, que ya vamos ya finalizando el capítulo 9, pues nos ayuda a entender realmente lo que pasaba con esta mujer, lo que pasaba con este hombro leproso. Después vemos a una mujer con flujo de sangre. Después vemos a Jesús cómo le instigaban y le decían, venga, ¿cómo así que nosotros sí ayunamos, pero ustedes o sus discípulos o sus sí no están haciendo? Después viene y vemos cómo él calma la tempestad de una manera tan asombrosa, y vemos esa maravillosa deidad que él tiene, que nosotros en nuestro propio pensamiento no lo vamos a entender, o en nuestra propia mente tan limitada no la entendemos, ¿cierto? Después vemos esa sanación de ese paralítico, ¿sí? Que es muy parecida a la historia de lo del leproso, con un énfasis casi igual, ¿cierto? Y viene también toda esta parte donde le preguntan por el ayuno y donde es el llamado de Mateo, ¿cierto? La clase pasada nos quedamos en el verso 21, por eso vamos a retomar desde donde se da el evento de la sanidad, o de esta mujer que le tocó el manto a Jesucristo, ¿sí? Y esto lo vemos en el verso 18. ¿Listo? Entonces vamos a retomar acá el capítulo 9, ¿no? Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Acá vamos a ver una cosa muy bonita, ¿sí? Y que debemos de recordar. Este era que un hombre principal, es decir, era un fariseo, era alguien que tenía un estatus muy bueno, muy privilegiado para esa época, y que al postrarse y que al hacerlo, al arrodillarse, pues este hombre que estaba diciendo, yo acepto que tú eres el Mesías. Yo acepto que de ti es el que está hablando el profeta Isaías cuando dijo que el Mesías iba a venir a sanar toda enfermedad, iba a curar toda dolencia, y tú eres ese cumplimiento. Imagínate lo que le está diciendo este hombre solo con postrarse, solo con arrodillarse, y no solo eso, sino le dice, tú tienes el poder de que mi hija se sane. Solo es que la toques, ¿sí? Y ya ella va a ser sana. ¿M? Imagínense esto que estábamos viendo, ¿no? Y que podemos ver acá que realmente lo que él muestra es esa lealtad. Él no era como esos odres viejos que estábamos viendo anteriormente, ¿cierto? Que a un odre viejo pues le cuesta qué, ser flexibles, cambiar su doctrina, cambiar su cuero para poder resistir toda esa nueva información que va a llegar sin necesidad de romperse, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Si le empiezan a poner mucho vino nuevo, este odre viejo se empieza a romper.
Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. A veces perdemos la perspectiva de que nosotros no debemos de hacernos nuestros pensamientos, sino que debemos ser tan flexibles de que cuando el Eterno nos hable, seamos capaces de cambiar nuestros pensamientos, nuestras doctrinas, nuestros principios para que vayan de acuerdo a qué, a lo que Dios está diciendo, ¿sí? Porque a veces pensamos que no, que nosotros tenemos la última razón, que nosotros tenemos la última palabra, ¿sí? Cuando realmente, ¿quién es el que tiene la última palabra y a quién es al único que debemos postrarnos y decir sí, ser como ese soldado que no le va a preguntar a su general, venga, ¿y por qué hago esto? Venga, ¿y por qué tengo que ir allá al campo? ¿Y por qué tengo que ir a los montes? ¿Y por qué tengo que llevar una metralleta? No está preguntando, solo está ¿qué? Obedeciendo, ¿cierto? Y eso es algo que nosotros debemos de hacer, ser ese soldado que solo está capacitado para obedecer a nuestro Mesías, que en este caso ya sería Yeshua, ¿cierto? Y por eso dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. O sea, Jesús no se negó. Y vamos a ver que en todas las sanidades, en todas las partes donde le pidieron ayuda, él nunca se negó. Sí, él incluso había personas que llegaban a buscarle y le hacían unas preguntas, él solo le hacía una pregunta a esa persona y la persona miraba cuál era de acuerdo a sus intereses, era que seguía o no seguía a Yeshua. Y lo vimos con los dos ejemplos de estos dos hombres que vienen ante él y le preguntan, ¿cierto? Si le podían seguir. Un hombre que tenía su casa, tenía todo y dijo, yo quiero seguirte. Le dijo, ven, claro, puedes seguirme. Pero, ¿qué le dijo este hombre? No, no, pero espérate que yo entierre a mi papá. Y ahí sí, por eso Yeshua le dije, deja que los muertos entierran a los muertos, ¿cierto? Ese pensamiento de decir, si tú prefieres el quedarte allí y esperar a que tu papá se muera, pues muy posiblemente vas a perder la oportunidad más adelante, ¿sí? Imagínate todo eso. O este hombre o este escriba que estaba buscando fama y le dice, Yeshua, ven, si buscas, me buscas por fama, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. O sea, que le está diciendo, si tus intereses es la fama, la fortuna, la comodidad, conmigo no la vas a encontrar. Yeshua fue muy radical y fue muy preciso y él no negaba la ayuda de nadie, pero era muy sincero, era muy contundente en sus respuestas. Vemos que él no daba un espacio como al pensar, ay, puedo hacer esto y después y puedo hacer aquello también, ¿sí? No daba ese paso de ser intermedio en ninguna área, sino que teníamos que dar o nos quedamos en lo negro o nos quedamos en los blancos, pero teníamos que tomar una decisión radical, ¿sí? Y eso es algo que asombra a Yeshua porque de por sí Yeshua conoce el corazón de nosotros. Y acá podemos verlo, él con solo mirar, y hay varios pasajes que lo demuestran, que él con solo mirar a la persona sabía si estaba siendo realmente sincera o no, podía escuchar incluso los pensamientos del corazón de cada persona, ¿sí? Y lo gracioso es que mientras que van de camino, o sea, imagínate, tú, Jesucristo va de camino allí a sanar, a resucitar a esta mujer, ¿sí? Hagan de cuenta que esta niña son las 10 tribus, que Jesús está de camino a resucitar a estas 10 tribus y en el camino se encuentra alguien. Más exactamente no, acá no cabría el de las 10 tribus, cabría mejor a Judá, está en camino a resucitar a Judá, como cuando él vino su primera vez, vino a querer sanar a Judá, a querer restaurarla, pero ¿qué pasó? ¿Será que encontró realmente a las personas dispuestas? No, en el camino se le empezaron a atravesar ¿quiénes? Los gentiles. Sí, por eso vemos a los dos griegos, por eso vemos a muchos otros que se acercaron a él que realmente no estaban
bajo, digamos, em, bajo o no eran, digamos, línea directa de la tribu de Judá, ¿sí? Por eso el verso 20 nos muestra ese como que hubo un pare, como que hubo una pausa en el momento que él iba a sanar a quién, a Judá, ¿sí? Por eso dice en el verso 20, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ese era el último verso que estábamos viendo en la clase pasada, y realmente acá podemos ver que eh, él solo, él ni siquiera se dio cuenta, él estaba caminando, llegó esta mujer por detrás y dijo, si yo solo toco el borde de su manto, si yo solo toco esos zigzag, recordemos que estábamos viendo que ese borde del manto es de ese zigzag, me imagino que esta mujer conocía a Ruth, la historia de Ruth, que con solo tocar, que con solo eh, voz, extendió su manto, es decir, el borde de su manto, es decir, que la restaurara, ¿cierto? Y restauración pues no solo viene a nivel física, sino también a nivel espiritual, ¿cierto? Lo mismo estaba pidiendo Ruth, una restauración total, ella no estaba enferma, pero estaba sin ayuda, sin sustento, sin nadie que viera por ella, ¿cierto? Necesitaba a esa cabeza que es el fundamento de todo, lo mismo que la iglesia necesita la cabeza que es el fundamento de todo. ¿Quién es quién? Yeshua, ¿cierto? Y acá empieza ella a ver y ella empieza a decir, si yo solo toco el borde del manto, yo sé que como Ruth voy a poder ser restaurada. Yo sé que mi enfermedad ya no va a durar, va a ser curada. ¿Por qué? Porque este hombre es justo. Este es el único que puede mostrar la salvación. Muy posiblemente también conocía esos versos donde habla de que él sanará, ¿sí? Donde sana que él libertará al cautivo, donde muestra que él por sus llagas sanó todas las heridas, ¿sí? Recordemos que ese por sus llagas, él sanó todas las heridas, no es que ahora todos vamos a ser sanas, ¿sí? Todos somos sanos, pero ¿dónde? En la eternidad. Aquí en la tierra es un por si al caso Dios tiene misericordia y la quiere mostrar en vida acá en este momento, ¿sí? Pero no siempre va a ser así. No siempre te va a mostrar eso, porque lo que quiere es mostrarte que con tus fuerzas, que tú tienes límites y que esos límites lo que hacen es acercarte más a él antes que separarte, ¿cierto? Y por eso ya en el verso 21, que fue donde nos quedamos la clase pasada, dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. O sea, esta mujer estaba segura, estaba conocida, sabía que de el único momento, de la única manera que ella podía liberarse de esa enfermedad era tocando ese manto, era como su última opción. Y recordemos que para una mujer que andaba con flujo de sangre, no podía estar cerca del templo, no podía estar cerca de mucha gente, porque el que la tocara iba a ser maldito, imagínate. Y todo el mundo me imagino que sabía, pues eso también repercutía que qué, que pudiera ser rechazada, que pudiera ser agredida, ¿m? Debido a que estaba incumpliendo una ley. ¿M? Entonces imagínense todo esto que estaba pasando y por eso llega este verso 22, ¿sí? Donde nos dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Esa fidelidad, esa confianza a lo que tú crees, esa confianza de saber que yo te voy a hablar, eso te ha sanado, eso te ha salvado, ¿sí? Imagínate estas palabras que tú nomás con postrarte, con arrodillarte y clamar al Eterno, tú entiendas estas palabras, definitivamente sería un cambio para nuestras vidas.
Ella confió, ella creyó en todas esas palabras que estaban escritos, en todos esos versos que estaban escritos a lo largo de las escrituras, de los profetas. Y recordemos que Yeshua vino ¿qué? A cumplir todas esas profecías, todas esas promesas que Dios estaba hablando de redención, de redimir, de salvación, de sanidad, ¿cierto? Todo eso lo vino a cumplir, ¿sí? No lo ha cumplido a cabalidad porque faltan otras cosas que ya es cuando Él venga a reinar, o sea, ya venga con brazo fuerte, cuando ya diga, ya acá es como yo digo y como yo mando, ya no les voy a dar más tiempo de tomar una decisión si quieren o no quieren seguirme, ¿sí? Imagínense, va a llegar este momento. Entonces, por eso, para nosotros poder confiar en lo que dice la palabra de Dios, para nosotros llegar a tener esta fe de esta mujer que necesitamos hacer, conocer las escrituras. Si no conocemos las escrituras, si no conocemos todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pues definitivamente, ¿cómo vamos a confiar plenamente en Dios? ¿Cómo yo voy a caminar plenamente con Dios? Pues sería totalmente difícil, ¿cierto? O sea, sería un camino diferente, difícil, porque si nosotros no conocemos las escrituras, ¿cómo yo le voy a creer? Y eso lo dijo Yeshua en uno de sus textos. Si ustedes no han creído a Moisés, si ustedes no estudian las escrituras, si ustedes no conocen, ¿cómo es que me van a creer a mí? ¿Por qué? Porque él estaba enseñando de Moisés, él estaba enseñando de los profetas, él estaba enseñando de todo lo que dice el Tanakh, no solo con sus palabras, sino también con sus hechos, ¿sí? Y eso lo vemos. Vemos como él decía, tu fe fue sanada. ¿Quiénes eran los que más recibían ese milagro? Aquellos que conocían que era el Mesías, que distinguían y sabían que esas palabras, que esas profecías se estaban cumpliendo en la vida de Yeshua, ¿sí? Y eso es lo bonito y eso es lo encantador que vemos en esto, que realmente desde que nosotros mantengamos nuestra mente en las escrituras, que nuestro filtro para todo lo que escuchemos, para todo lo que veamos, sean las escrituras, ¿sí? Vamos a poder detallar y vamos a poder conocer de manera muy veraz a quién y quién es el que nos está acercando, quién es el que está allí llegando, ¿sí? A diferencia de cuando no. ¿M? Por eso es que tenemos que revisar esto y seguir caminando de acuerdo a lo que, pues, a lo que, a lo que Dios nos está pidiendo, ¿sí? Y por eso acá, yendo a esta hija, yendo a salvar a esta casa del sur, por así decirlo, a esta hija de este fariseo, podríamos decir que es un fariseo, dice que un principal, no se sabe si era sacerdote, saduceo o era un fariseo, no lo dice específicamente, pero le dice que tu fe. Tu fidelidad a lo escrito te ha salvado. Y sigue diciendo, y la mujer fue salva desde aquella hora. O sea, la mujer no lo dudó, no dijo, ay, ¿será que sí él está diciendo la verdad? ¿Será que él sí es el Mesías? No, ¿qué dijo? Creyó. O sea, actuó de acuerdo a lo que decía. Decía, tú eres el Mesías, este es el único que me va a poder salvar. Voy a actuar de acuerdo a eso y voy a creer y caminar como Él me dice, ¿sí? Y acá nos hace notar algo, es esta palabra de salvación, fue salva, ¿sí? Que al griego se traduce también como sanidad, porque acá diríamos, pero ¿por qué salvación si está pidiendo sanidad, cierto? Y si nosotros la miramos desde el griego, pues definitivamente nos va a dar ¿qué? Una sanidad, nos va a dar una libertad plena. Recordemos que Yeshua y Dios no solo actúa de manera donde, tú quieres solo sanidad física, te da la sanidad física, pero tu restauración total se quedó en veremos. Realmente no es así. Yeshua casi siempre que él tenía o que una persona tenía un encuentro realmente con él, su vida era cambiada.
no solo por sus palabras, yo digo que por sus actitudes, por su mirada, por esa voz que él tenía, ¿sí? Porque pues eso lo dicen las profecías, que él va a tener una voz apacible, una voz como un silbido. Ustedes sienten ese viento suavecito que les roza la cara y ese es como una caricia, ¿cierto? Muy levemente. Imagínense cómo sería la voz de Yeshua diciendo estas palabras y con qué mirada las dijo, con qué actitud, con qué gestos las dijo, ¿sí? A tal punto que esta mujer se convenció del todo y ¿qué pasó? Fue sana, ¿sí? Pero eso pasó en el camino mientras salvaba iba atrás de esta mujer que se había muerto, ¿sí? Y por eso sigue en el verso 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, o sea, ¿qué pasó? Llegó a la casa de este hombre, la mujer estaba, esta niña que este hombre ruega para que sea resucitada, para que reviva, pues ¿qué era lo que estaba pasando acá? Porque habían flautas, porque había gente haciendo alboroto, pues estaban en un entierro, ¿sí? Lo mismo que nosotros cuando vamos en un entierro, hay gente llorando, hay gente hablando, hay gente entristecida, hay gente que no puede controlar sus emociones y grita, ¿cierto? Hay gente que empieza el alboroto, ¿sí? Para esa época, pues era una tradición contratar a músicos profesionales para hacer cierta música allí en el funeral. ¿M? Y no solo eso, también se contrataba gente para que llorara, ¿sí? Para que hiciera ese luto, para que ayudara a los demás, por así decirlo, a sacar esas emociones, ¿sí? Porque casi siempre cuando hay un entierro, no sé si ustedes han visto, hay la familia casi siempre le toca ser dura, o sea, ¿por qué? Porque está pendiente de muchas cosas. En ese momento no tienen, digamos, como el tiempo necesario para ellos poder y que les caiga el 20 y sentir y poder sacar todo eso, sino que lo sacan mucho tiempo después, cuando ya la carga está nivelada, cuando ya realmente sienten la ausencia de esa persona, porque en el momento que fallece toca correr que para aquí, toca que correr para eso, que falta aquello, que falta lo otro, mucho más ahorita, ¿cierto? Entonces se necesitaba de ese momento que también recordaran que tuvieron la pérdida de un familiar, ¿sí? No estoy diciendo que todos fueran así, muy posiblemente no, pero pues recordemos que el estar ocupado hace que nosotros perdamos el enfoque o esa distracción hacemos que nosotros olvidemos el dolor o la circunstancia, ¿cierto? Por eso es que mucha gente hoy en día, por lo menos cuando tiene problemas en el matrimonio, es así, se vuelve adicta al trabajo. O cuando tiene muchos problemas con los hijos y todo eso, empieza a buscar una escapatoria por algún lado, ¿sí? Pero con tal de aliviar esa carga, como con tal de escapar de ese mundo. Por eso muchos prefieren tomarse 10.000 copas de alcohol. ¿Para qué? Para tratar de tapar ese dolor, ¿sí? Y no enfrentarlo a primera, porque enfrentarlo es difícil, ¿sí? No es cualquier dolor el hacer esto. Y sigue el verso 24. Les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Pues imagínate, eso es como llegar acá a un funeral y uno decirle, venga, venga, quítense, quítense que la niña está dormida, no molesten, váyanse de acá, ¿sí? O sea, ¿por qué están haciendo esto? Imagínense ustedes, o sea, en un lugar que llegue alguien y diga eso, pues que lo primero que van a decir, oiga, se está loco, ¿cómo así que no está loco? ¿Cómo así que está dormida? Si la hemos visto, o sea, no se ha parado en cuánto tiempo, en X tiempo, ¿sí? Y más para esa época, sí, recordemos que las distancias no eran cortas como hoy en día, cogemos un bus y llegamos en una hora a cierto lugar que de camino a dos pies, de camino a pie, pues definitivamente duraríamos.
una hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependiendo de la distancia del lugar, ¿cierto? Entonces, pues miremos esto y era algo que ya decían, bueno, ¿y cómo así? O sea, ¿cómo va a decir que no está muerta? ¿Sí? ¿Cómo va a decir eso? O sea, ¿cómo va a decir que está dormida? Si realmente no tiene, o sea, no tenía sentido en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo con sus ojos físicos, mas no estaban teniendo o no veían lo mismo que Yeshua estaba viendo. Nosotros, y esto es algo que debemos de entender también, el tratar de nosotros poner a que Yeshua vea nuestro nivel o que Dios vea nuestro nivel y que Él haga las cosas conforme nosotros queremos, pues definitivamente le estamos poniendo un límite del cual realmente pues no deberíamos de ponerle, deberíamos más bien el límite para nosotros, de decir, yo no puedo mirar como Yeshua, yo no puedo pensar como Yeshua, yo tengo que esperar qué es lo que Él va a hacer, tengo que confiar en que Él va a hacer, ¿por qué? Porque Él es mi todo, porque Él me sanó, porque Él me salvó, porque Él hizo cosas increíbles que nadie ha hecho por mí, que yo no haría por nadie, ¿cierto? Y pues así puedo entender esta perspectiva, esa mirada que él tenía de que realmente esta muchacha estaba dormida. Y si lo miramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ¿qué dice cuando una persona fallece? Ella duerme con sus padres. Y muy posiblemente sí, todos caemos en un sueño profundo hasta el momento en que somos llamados ¿a qué? Al juicio, al trono blanco. ¿M? Y acá es donde vemos esto y vamos a ver que eh, en el verso 24, ya en el Mateo de Chentop, dice, y él les dijo, váyanse afuera todos ustedes y no lloren porque la muchacha está dormida y no muerta. Y él era como uno que bromea a los ojos de ellos y decían, no hemos visto que está muerta, o sea, ellos lo sentían como estuviera hablando de manera sarcástica o algo así, ¿sí? Que a veces uno le dice, y esto uno lo ve más con los chiquitines o uno lo dice más con los chicos, ¿no? De decir, ellos dicen, no, es que por lo menos, ¿sí? Uno les dice que no y ellos ya saben que no tienen que comer esos dulces y uno de manera sarcástica les dice, pues cómaselos todos, ¿cierto? Pero ellos saben que realmente le estamos diciendo, no, que hay que se los coma todos, ya tiene su buen castigo, ¿cierto? Uno empieza a hablar de esa manera sarcástica y eso era algo que ellos pensaban que Yeshua estaba muy posiblemente hablando en ese sentido, como burlándose de ellos, como diciéndoles realmente, no han visto esto cuando Yeshua pues realmente les estaba diciendo la verdad. Apártense, ella está es dormida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él sí tenía la autoridad sobre la vida y sobre la muerte, ¿no? Por eso sigue en el verso 25 de este capítulo, dice, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra, ¿sí? O sea, imagínate, o sea, Yeshua no solo resucitó a Lázaro, resucitó a otras personas que no se dio a conocer, o sea, que no fue tanto tan reconocido como Lázaro, porque muy posiblemente Lázaro era un hombre más influyente de lo que era esta niña, ¿sí? Pero vemos que acá resucitó también a alguien que no lleva mucho tiempo muerto, no, y de pronto lo que cambió y lo que hizo la diferencia fue en el tiempo en el que Lázaro estuvo muerto, ¿sí? Que fueron 4 días. Acá vemos que muy posiblemente no tenía tanto tiempo, tenía horas o tenía días, pero no llegaba a tener tanto tiempo, ¿sí? Y después de este milagro empezó a difundirse, o sea, la fama de Yeshua empezó a crecer, ¿sí? Empezó a ser reconocido como aquel que realmente
hablaba con autoridad y como aquel que hacía milagros que ningún fariseo, ningún escriba, ningún saduceo, ningún levita, ningún sacerdote podía hacer. Y acá es donde nosotros tenemos que mirar, porque muchas veces podemos decir, no, si Dios hace un milagro en nuestras vidas, no vamos a cambiar. Si Dios hace algo en nuestras vidas, que mejor dicho va a ser de forma radical, por lo menos Dios no lo quiera, pero digamos, yo tengo cáncer, Él me sana, ese es mi milagro sobrenatural, ¿cierto? Y a veces pensamos que con que Él me dé ese milagro sobrenatural, yo voy a permanecer y le voy a obedecer siempre, cuando realmente vamos a ver que no es así. Esa fama se extendió, sí, muchos quisieron conocerlo, muchos quisieron estar de él, pero muchos lo seguían solo por conveniencia, solo porque me haga el favorcito, porque yo necesito ese favorcito y ya, ¿sí? No porque realmente estén interesados en tener una comunión con el Eterno, no porque realmente crean en Él, los demonios también creen y tiemblan, pero no le obedecen, no realmente están haciendo la voluntad del Padre, ¿sí? Y esa es la gran diferencia que nosotros tenemos que ver y eso lo vamos a ir viendo, que Yeshua hizo muchos milagros en muchos lugares, pero también estaba siendo muy rechazado en esos lugares, a pesar de ver esos milagros, a pesar de ver todo ese poder que tuvo Yeshua en la libertad, en libertad de demonios, de todo esto, y aún así no le quisieron escuchar, ¿sí? Por eso sigue diciendo en el verso 27, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces, dos ciegos. Recordemos ese número dos a lo largo de todas las escrituras, ¿sí? Vemos dos menorás, perdón, dos trompetas, dos menorás, no, dos trompetas, están los dos ángeles, los dos, las dos bits, están las dos águilas, las dos hermanas, ¿sí? Los dos reinos, hay mucho símil en dos, ¿sí? ¿Representando a quién? Recordemos que casi siempre que hay esos dos, está representando a quién? A Israel, ¿no? Entonces son dos ciegos que realmente estaban buscando de esa luz que les restaurara su visión. ¿Sí? Ese es, hagan de cuenta que son dos personas que también están envueltas de la oscuridad en medio de doctrinas, de vanas filosofías, pero están queriendo salir de allí y siempre están en búsqueda de la luz. ¿Sí? Y eso realmente ha pasado. Nosotros estábamos siendo en ese modo, esa oscuridad, y en medio de nuestra búsqueda realmente empezamos a encontrar la luz de Yeshua. ¿M? Por eso sigue diciendo y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Muy posiblemente estos ciegos también tenían el conocimiento de las escrituras, conocían todo eso. ¿M? Y por eso en el verso 28 nos dice, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? O sea, imagínate, o sea, ellos llegaron a donde estaba Jesús, ¿sí? Llegaron los ciegos ante él y Jesús solo les hizo una pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Sea, él no les preguntó, ¿ustedes creen que les puedo sanar? ¿Ustedes creen que les puedo libertar? ¿Ustedes creen? Yeshua no les preguntó qué tenía o qué querían que él hiciera. Solo les preguntó, ¿ustedes realmente están seguros que yo puedo hacer eso? O sea, ¿están seguros que yo soy el Mesías? ¿Están seguros que yo soy el cumplimiento de todas las escrituras? Imagínate, ¿no? Y a veces nosotros podemos ver y a veces pensamos que solo es incapacidad física, ¿sí? Sino también que a nivel escritural.
Nosotros cuánto tiempo estuvimos en una iglesia y no entendíamos ni jota de las escrituras, o sea, no entendíamos ni una palabra de lo que decían las escrituras, no relacionábamos el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, por así llamarlo, que son términos más conocidos. eh, no teníamos, no teníamos esa perspectiva, no teníamos cómo hacer, cómo juntar, cómo hacer esas conexiones. Nos decían que las escrituras se complementaban, que las escrituras eran un todo, pero siempre había una diferencia de la cual no entendíamos, no conectábamos los escritos debido a todas esas doctrinas que veíamos, ¿sí? Que por más y que por más y que por más que leíamos, no la entendíamos. ¿M? Hasta que, ¿qué? Hasta que llegamos un momento y le dijimos, Dios mío, ten misericordia de mí. Si tú no me enseñas, si tú no me llevas por el camino, si tú no me instruyes, yo ya no quiero ser instruidos por los pastores, por las iglesias, por X o Y personas, sino que seas tú el que me instruyas, que seas tú el que me lleves, pues definitivamente no vamos a poder entender. Hasta que llegamos a ese momento de arrodillarnos, igual que lo hizo este hombre del verso 18, hasta que llegamos a ese momento de postrarnos ante él, pues que dice, hasta ese momento es que aceptamos que él es el único que nos puede mostrar el camino que verdadero, que nos puede abrir los ojos a nivel espiritual, no solo físicamente, ¿sí? Y también incluso físicamente para ver realmente las maravillas de Dios, ¿cierto? Y ahí sigue y le dice lo mismo. Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Imagínate, o sea, lo que les está diciendo. Conforme a vuestra fe, conforme a lo que ustedes creen. Si tu fe fuere como un granito de mostaza, ¿qué va a ser nuestra fe? Podríamos mover montañas. De si estos hombres por lo menos tenían una fe tan chiquita como el grano de una mostaza, como la semilla de una mostaza, ¿qué podrían no hacer? O sea, Dios podría obrar en ellos si tuvieran esa fe así de chiquita, ¿no? Entonces, ahí es donde ellos dicen, sí, estoy seguro, porque las escrituras dicen esto, y muy posiblemente ellos ya estaban conectando desde antes de llegar ante Yeshua, ellos ya sabían para decir, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el único que me puede salvar, tú eres el único que me puede rescatar, es por algo, porque ellos ya habían entendido algo, ya habían visto algo en las escrituras y se estaban empezando a someter o ya se estaban sometiendo a lo que Dios estaba escrito, ¿sí? Y por eso le dice que conforme lo que tú has obedecido, que conforme a lo que tú has hecho, de lo que conoces de las escrituras, vas a ser hecho tu sanidad. ¿Qué tal si nuestra milagro, si nuestra sanidad, si nuestra recuperación a nivel física, espiritual, dependiera de tu obediencia? ¿No seríamos más obedientes? ¿No haríamos más caso a lo que el Eterno nos dice? ¿Cierto que sí? Ahí sí seríamos más obedientes, ¿cierto? Pero como pensamos que Él no lo tiene que dar porque sí, no lo tiene que dar porque es que Dios dijo que a todos iba a amar y que a todos quería sanar, sí, pero siempre hay una condición que casi siempre no se toca, ¿sí? Y por eso es que ellos dijeron que sí, sí porque tú eres el Mesías, sí porque tú eres el único que nos puede salvar, sí porque hemos visto cosas, tú sanaste a un leproso, tú sanaste a un paralítico, tú mostraste amor, tú has mostrado misericordia, has hecho cosas que nadie más ha podido hacer. Sí, imagínense, o sea, ellos tenían una confianza de que se estaba cumpliendo todo esto del hijo de David, del hijo de Dios que iba a reinar en su momento, ¿sí? Aunque realmente él estaba cumpliendo todas las profecías de quién, del hijo Ben Yosef, de aquel que iba a sufrir, de aquel que iba a tener que morir, como lo dice el profeta Daniel, ¿sí? Entonces,
Acá lo que nos va a sanar y los que va a responder nuestras oraciones, no casi siempre es el total de nosotros de veces que nosotros le pidamos algo, sino la confianza y la seguridad con la que nosotros lo pidamos. Y acá les puedo poner un ejemplo muy fácil con un niño, ¿sí? Nosotros debemos de ser como un niño ante nuestro Padre Celestial, ¿cierto? ¿Qué hace un niño? ¿Será que un niño le anda pidiendo a su mamá repetidas veces, mamá, tengo hambre, mamá, tengo hambre, mamá, tengo hambre? ¿Cierto que no? Va y le dice una vez a la mamá y él confía, él va, se ocupa, sigue jugando y deja porque sabe que su mamá le va a llevar su comida, le va a sacar algo, ¿sí? Él no está afanado por pensar, ¿y ahora yo qué voy a comer? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y si dejo de jugar, qué pasa? ¿Ya no va a tener sustento? No, él confía plenamente en su mamá, que su mamá le va a dar de comer. Él confía que su mamá le va a dar la comida a sus horas. Él no está pidiéndola constantemente. Él confía en que su mamá, cuando está enfermo, le va a dar las mejores cosas para aliviarse. ¿Sí? Cuando nosotros somos niños, confiamos plenamente en nuestra madre a tal punto que incluso cuando ya éramos niños de 8, 10 años, le decíamos, mamá, necesito tal cosa, pero no estábamos diciéndole cada 5 minutos, mamá, necesito esto, mamá, necesito esto, mamá, necesito esto, porque eso qué implicaría que un niño te estuviera, recuerde, que recuerde, que recuerde algo que te pidió. Entonces, ¿qué me pueden decir? Te molestaría, ¿no? Y Sí. tal vez le dirías, pues ya no, no sé. También tú lo tomarías como en el sentido de que está molestando mucho, pero también eso indicaría algo que el niño está viendo en nosotros. Y es que, ¿qué? Que no confía que nosotros le vamos a cumplir eso que él está pidiendo. Mm, cierto. ¿Mm? Y muchas veces es así, porque hay momentos en que nosotros prometemos a nuestros hijos, y no solo a nuestros hijos, a nuestros seres queridos o a las personas que están a nuestro alrededor, y le prometemos, nunca le cumplimos. Llega un momento en que ellos me dicen, pero seguro que lo vas a hacer, pero me lo prometes, pero me lo juras, ¿sí? Cuando llegan a ese punto es que definitivamente no están creyendo en tu palabra, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos, y ahí es donde veíamos lo de Mateo 7, ¿sí? Que hablábamos del juramento, que tú sí seas sí, que tú no sea no. Acá es donde se da uno cuenta si realmente yo estoy andando de acuerdo a lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Si yo digo sí, voy a caminar con Dios, pues ¿qué tengo que hacer? Caminar con Dios, pero también tengo que mostrar hechos que yo estoy caminando conforme lo que Él dice, ¿sí? Y que yo tengo la plena confianza porque Él es mi Dios, porque Él es mi Padre, porque Él es mi Maestro, Él es mi Mesías y por eso dice, de nada estéis afanosos, pues definitivamente, pues yo tengo que confiar que Él va a hacer las cosas. Yo no tengo por qué estar pide y pide y pide como un niño cansón, ¿sí? Cuando realmente, muy posiblemente Dios dice, esto no te lo voy a dar por varias razones. Primero, no me has obedecido y no te has ganado lo que estás pidiendo, ¿sí? Porque eso sí es algo que yo le enseño acá a los chicos que tengo, yo sí les digo, no, qué pena. Si ustedes se portan bien, claro, yo los complazco y les doy lo que ustedes me están pidiendo. Si se portan mal, definitivamente no, y yo soy tajante en eso. ¿Por qué? Porque hay que enseñarles que en la vida todo es así, todo se gana. No hay nada que nos regalen y si nos lo regalan es con doble intención. Puede que no en el momento, pero sí que a futuro, ¿sí? Son muy pocas personas, son muy pocas realmente las que nosotros podamos decir y entre eso, entre ellos podemos meter a Dios de decir, este no me va a pedir nada a cambio, ¿sí? Él me está dando todo sin decirme, venga, tú, te voy a dar esto, pero
hay algo. ¿Sí? Porque casi siempre el ser humano tiene una intención con algo, ¿sí? Yo doy esto porque tú me estás dando esto. Casi siempre está ese intercambio, ¿sí? Pero que yo dé las cosas y yo diga, ya no necesito esto y ya esto, no, casi siempre tenemos que ganarlo todo. Eso pasa en el trabajo, yo tengo que estar juicioso, cumplir con mis deberes, cumplir con todo para ganarme todo, ¿cierto? Lo mismo es con Dios. Si yo no cumplo sus mandamientos, si yo no doy misericordia, si yo no perdono, pues ¿cómo voy a obtener perdón? ¿Cómo voy a obtener misericordia? Hay mandamientos que necesitan que yo haga algo, ¿sí? Y eso también nos da la seguridad, ¿sí? Yo, ¿por qué voy a hacer algo si no creo en alguien? Pues ¿para qué voy a confiar en él? ¿Sí? Es lo mismo que yo ir a la EPS y saber que no me van a atender, pero estar allá metida sabiendo que no me van a atender. ¿Será que sería que es lógico que yo hiciera eso? ¿Sería lógico? No, no sería lo. Exacto que no, porque tú dices, no, pues yo que voy a perder el tiempo yendo allá, donde no me van a atender, donde no me van a prestar atención, pues mejor me voy a este lugar, me aseguro y sé que me van a cumplir, ¿cierto? Lo mismo pasa con Dios, ¿sí? Y lo mismo pasa en nosotros tener esa seguridad en Dios, porque si nosotros no soltamos la maleta, y esto yo se lo he explicado a varias gente que me dice o que se siente cargada con ciertas cosas, y esto yo lo aprendí muy bien de mi mamá, y es que por lo menos es el momento cuando tú te sientes cargado con algo y esto pasa mucho más con los hijos. Cuando tú te sientes preocupado por los hijos, cuando tú dices, pero es que yo les hablo y qué tengo que hacer para que ellos escuchen de Dios, para que se conviertan, para que pase algo, ¿sí? Casi siempre yo les digo, esa no es tu carga. Esa carga se la tienes que dejar a aquel que es posible que la cumpla. Tú por tus medios, lo único que vas a poder hacer es hablarle y decirle y darle a conocer las cosas. Pero ya que esa persona o estos hijos crean, cambien su vida y quieran seguir al Eterno, eso, ¿quién es el único que puede hacer ese cambio de chip, ese cambio de corazón? Pues es Dios, ¿sí? Yo, ¿por qué voy a cargar una maleta que es innecesaria para mi vida? Sí, es lo mismo que yo, siendo odontóloga, estoy cargando la maleta de un arquitecto, ¿sí? Yo no puedo hacer y no conozco las funciones y no sé lo que realiza un arquitecto, pero quiero cumplir esas funciones porque siento que es mi deber. Eso es a veces lo que nos pasa cuando no confiamos plenamente en Dios. Podemos confiar en plenamente en Dios en algunas áreas, pero en otras es donde más nos toca trabajar. Y eso pasa cuando nosotros no depositamos toda nuestra confianza en Dios. Dios empieza a trabajar y a moldear esas áreas, a decirte, ven, tú si eres capaz de dejar tu cajita y entregármela y decir, ya no la vuelvo a coger, me voy a despreocupar de eso, porque sé que está en las manos seguras, porque sé que está con aquel que va a cumplir todo lo que me está diciendo. Imagínate, ¿no? O sea, esa dependencia y esa confianza que tenía Abraham, que tenía Isaac, que tenía Jacob, ¿sí? Que llegó a tener José el soñador, que a pesar de ver todas esas circunstancias, solo confió en Dios y sabía que Dios todo lo iba a utilizar para bien y hasta dónde no lo llevó Dios, sin importar las circunstancias, sin importar ver todo negro, ¿cierto? Imagínate, ¿no? Él confió en Dios que iba a cuidar a su padre, que iba a cuidar a sus hermanos. Él confió en Dios que Dios lo iba a sacar de esas circunstancias que no sabía cómo, pero confiaba en Dios. Por eso no se amargó, por eso no se desesperó y muy posiblemente sí lo pasó, y sí lo hizo como cualquier otro hombre, pero no se quedó ahí, sino que dijo, Dios mío, te entrego esta carga y te la dejo a ti. Confío totalmente en ti.
Ahí es cuando depositamos esa carga de nuestro esposo, de nuestros hijos, de todos nuestros seres queridos y le decimos, Dios mío, no es mi responsabilidad cambiarle el corazón, yo no lo puedo hacer, ¿sí? Yo solo puedo ser ese instrumento que tú me des y que tú me des las palabras correctas para darle lo que ellos necesitan, para que ellos puedan entender tu palabra y ahí sí que tú puedas obrar. Pero voy, ¿qué hacemos cuando entregamos esa cajita y le decimos, Dios mío, yo ya no me voy a preocupar por eso, te lo voy a dejar en tus manos, está en tus manos su salvación, su sanidad, su liberación, su cambio de pensamiento está en tus manos? ¿Qué pasa conmigo? Se va a quitar una carga que no me corresponde. Yo ya no voy a cargar ese maletín de arquitecto, sino voy a cargar el maletín que realmente me corresponde como odontóloga. ¿M? Dándoles o dando a entender con este ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos de ser y reconocer hasta dónde llega nuestra capacidad, hasta dónde llegan nuestros límites. Y algo que tenemos que recordar es que aunque Dios nos diga y aunque nosotros sepamos que Dios va a cambiar a nuestra familia, eso no quiere decir que lo vayamos a ver en vida. Por eso debemos de confiar en Dios, porque si no nos vamos a ir con una carga muy pesada, porque si no vamos a andar toda una vida con una carga muy pesada que muy posiblemente nos va a llenar de amargura, de aflicción y sin pensarlo vamos a empezar a culpar a Dios. Porque a veces eso pasa. ¿Cuánta gente no se ha ido de los pies de Dios solo por dejar de depender realmente de Dios? Y es lo difícil. Esa parte de decir, Dios mío, te dejo mis cargas, te dejo esta caja, no es fácil. Es sentir que a ti te desprenden eso del corazón, te lo desarraigan, ¿sí? Y te lo quitan y decir, esto ya no me pertenece, te pertenece a ti. Ese entregar no es fácil, pero es necesario, ¿sí? Yo lo hice con mi esposo. Yo dije, Dios mío, yo ya no voy a batallar con él, yo no voy a estarle rogando, yo no voy a estar, lo único que puedo es mostrar mi ejemplo, lo único que puedo es mostrar que realmente creo en ti y tú vas a hacer y tú vas a obrar en su vida. Y créanme que ha sido mucho más fácil el saber que yo tengo que estar tratando y cuidando todo lo que yo hago, siendo ese buen ejemplo, para que Él conozca de Dios a través de mi vida, no solo a través de mis palabras, no solo a través de lo que yo enseño, sino que también pueda verlo a través de mi ejemplo. ¿Para qué? Para que llegue el día en que Él diga, sí, yo quiero caminar con ese Dios que tiene mi esposa o con ese Dios que tiene mi padre, ¿sí? Listo, entonces imagínate el depender de Dios, pues realmente es algo que va a hacer que realmente nuestra fe no solo se evidencie con palabras, sino también con hechos, ¿sí? Y eso es algo, y ya después de que nosotros empezamos a confiar plenamente en Él, ¿qué va a pasar? Lo que dice el verso 30, y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. O sea, es muy chistoso porque es que Yeshua decía, no lo digas, pero era cuando más se regaba el polvorín, cuando más el chisme llegaba a todo el mundo, ¿sí? Y eso no solo porque es que, o sea, imagínense dos ciegos que no podían ver nada, ya la gente y la mayoría de la gente los conocía, ¿sí? Porque pues para esa época no es como hoy en día pues se respeta mucho a esas personas, ya no se les da, digamos, como ese de que, uff, esa maldición o ese de que, uy, yo no me acerco porque de pronto se me pega esa maldición, ¿sí? Como lo tenían en esa época el ser ciego el tener em, una debilidad física, una falla física, pues que hacía que que la sociedad te rechazara, ¿sí? Hoy en día no es tanto,
Sí, hay lugares que te rechazan, hay lugares que no aceptan, digamos, a los inválidos, a los ciegos, sí, no está todo el mundo, pero pues tampoco se ve tanto como para esa época, porque para esa época una persona que estuviera así estaba o pidiendo limosna o tenía que necesitar de alguien que realmente lo ayudara, y si no había alguien que lo ayudara, pues imagínate qué iba a hacer de su vida. Una miseria total, ¿no? Entonces, eso es algo que vemos y dice, les encargó que nadie lo supiera. Es chistoso, ¿sí? Pero vemos que eso era algo que tenía que pasar. ¿Por qué les dice que no? O sea, no digan que yo soy el Mesías Ben David, porque es que él no vino como Mesías Ben David, él vino como Mesías Ben José, aquel que iba a sufrir, aquel que iba a entregar su vida por sus ovejas. ¿Sí? Por eso él les dijo, no digan que yo soy el Mesías Ben David, ¿sí? Es lo que quería decir, mira, yo todavía tengo que sufrir, yo todavía tengo que dar mi vida por ustedes. Hoy en día lo entendemos mucho más, ¿sí? Y esto es lo que Joseph dice. Joseph habla de un comentario judío, la verdad yo no lo encontré, pero lo dejé porque sí me hizo, o sea, se me hizo muy coherente lo que Joseph dice. No sé si es verídico que él escuchó o a quién le escucharía esto, pero él dice que nosotros en vez de estar hablando tanto del Mesías, Ben David, de aquel que va a reinar, deberíamos impartir y dar a conocer más a aquel que ya cumplió todas las profecías, que es el Mesías Ben Yosef. Sabemos que es el mismo, ¿sí? Pero no nos vamos a recargar tanto en las funciones de aquel que va a libertar o el reino. Es decir, no vamos a hablar de un reino cuando todavía no ha llegado, ¿sí? Es lo mismo que nosotros decir y ya hacer planes de un bebé, de un hijo de 10, 20, 30, 40 años cuando ni siquiera ha llegado, ¿sí? O sea, no sabemos ni siquiera si es niño o niña, no sabemos realmente cómo va a ser, si va a ser alta, gordita, flaca, morena, pelicrespa, pelilisa, no sabemos nada, ¿cierto? Y ni siquiera ha salido como para decir, uy, ya estoy embarazada, ya puedo pensarlo, no, ¿cierto? Entonces, es lo mismo. No hemos podido y no vamos a poder mostrar evidencias del Mesías Ben David, de esas profecías que él, porque todavía no se han cumplido, sino que tenemos que mostrar quién, a quién debemos demostrar primero, a este Mesías que sufrió, que se fue a la cruz, y eso fue algo que Pablo siempre dijo, y eso fue Pablo que siempre, lo que él siempre hacía énfasis, que dijo, ya ahora yo no me voy a quedar o yo no voy a explicarles con vana palabrería, sino les voy a hablar de aquel que murió en la cruz, que resucitó y que dio la vida por todos y que nos salvó, ¿sí? Esos desde ahí nosotros podamos tomar y hablarle a la gente, que sea nuestra mayor predicación, eso, porque Él ya cumplió y porque nosotros lo podemos buscar a lo largo de todas las profecías, desde Génesis hasta Apocalipsis, incluso en el primer verso, lo podemos ver, ¿sí? Y al entender todo esto, pues nosotros podemos dar de manera más fácil, más verídica que realmente Yeshua vino y que realmente Él murió por ti y por mí, pero que estamos con la esperanza, llevando a la gente a esa esperanza de que Él va a venir a implementar su reino, que no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni en qué circunstancias se van a presentar, no, pero tenemos esa esperanza, ¿sí? ¿Cómo no cambiaría nuestra predicación? ¿Cómo no cambiaría el sentido de que nosotros manifestáramos más a aquel que murió por nosotros que aquel que va a reinar porque que todavía no ha pasado? Si él estuviera reinando, pues sería mucho más fácil decir, mira, yo conozco a este rey, ve y va a ser su reino así, 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 así. O es su reino así, 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 ¿cierto? Pero en cambio, más bien le decimos, no, mira, Jesucristo vino, murió por ti y estuvo cumpliendo estas profecías que fueron tantos años antes de él, 1400, 1500, 700, 800, incluso desde la fundación del mundo se habla de él, ¿sí? Que él iba a hacer todo esto
¿Y qué podemos ver? Vamos a ver el cumplimiento, nos va a llenar de amor, nos va a llenar de esa seguridad y de esa convicción que necesitamos, pero entendiendo que nuestra esperanza es que Él venga a reinar, que baje su reino acá en la tierra, que ya la tierra no esté ya llena de maldad, de violencia, de nada, sino que podamos estar con Él, ¿sí? A eso es a lo que nosotros debemos de llegar. Y ahí sí nos daría que, y ahí sí podríamos hablar de una manera más sincera, y sí incluso los judíos podrían escucharnos más porque tenemos más evidencia de aquel que murió, resucitó, nos rescató, ¿sí? Que de aquel que viene a reinar porque no se ha cumplido. Por eso incluso la mayoría de los judíos no nos quieren escuchar, porque nosotros nos enfocamos en el Mesías Ben David, cuando ni siquiera ha llegado, cuando ni siquiera se han restaurado la totalidad de las 12 tribus, ¿eh? No estamos diciendo que no se esté haciendo, se están restaurando, pero todavía no es visible a los ojos de los judíos, a los ojos de nuestros hermanos, ¿no? Entonces, por eso necesitamos que hacer lo que Pablo dijo y hizo. Y esto lo vemos en 1 Corintios 2:1. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, no me les propuse más que enseñarles, sino aquel que es el Mesías, que es Jesucristo, que es Yeshua el Mesías, ¿cierto? Y a este crucificado y cómo él se cumplió todo esto, todo lo que él vivió a lo largo de qué? De las profecías, porque es evidencia, ¿sí? Y dice, y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Entonces, imagínate, si nosotros nos enfocamos realmente en esto, ¿sí? En ese Mesías que realmente necesitaba morir, que en ese, que teníamos esa necesidad del Mesías, que él tenía que padecer por nuestras culpas, por nuestra necedad y que así después de morir, después de que empiece a restaurar nuestras vidas, después de que empecemos a ver todo esto, pues ahí es cuando Dios, ¿qué va a hacer? Realmente nos va a dar la vida, nos va a rescatar, ¿cierto? Y eso es algo que nosotros debemos de enfocarnos. Ahí sí realmente va a ser muy grande, va a ser espectacular, va a ser muy contundente porque ya que ya no vas a dudar. Ya no vas a dudar de lo que Yeshua hizo por ti. ¿Por qué? Porque tú vas a buscar a lo largo, venga, y Yeshua ya y ya reinó, y venga, y Yeshua ya hizo esto, 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 pues cuando vemos no, entonces va a creer en nosotros dudas, pero si vemos lo que ya él cumplió, con esa esperanza de lo que va a cumplir, pues definitivamente vamos a tener a eso y vamos a poder decir y vamos a poder entender, ¿sí? Por eso dice, mirad que nadie les hables, no le hables más de la cruz, no les hables más allá fuera de la cruz, más allá de su reinado, porque ni siquiera lo hemos vivido, como para nosotros poder decirlo. De lo único que le debemos de hablar es de qué, de la cruz, de lo que Él hizo con nosotros, de cómo nos salvó, ¿sí? Por eso en ese momento, pues realmente no era el momento en que se llamara el Mesías o que lo llamaran el hijo de David. Por eso él se hace llamar el hijo de quién? Del hombre. ¿M? O le dicen hijo de hombre, ¿no? Y pues ahí es donde vemos todo esto, que realmente aún no era el momento para que le dijeran eso. Y sigue en el verso 32. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, o sea, mudo y tras del hecho, endemoniado. Y dice, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. O sea, es que a lo largo de la historia y nosotros que hemos pasado,
todos los libros, sí, la mayoría, o bueno, no sé si todos hemos estudiado ya el panorama de los 66 libros, pues imagínate, no se ha visto un semejante, o sea, algo no se había visto así. En Israel nunca a lo largo del Tanat vamos a ver que no hay endemoniados en Israel, ¿sí? O sea, es absurdo, o sea, decir, venga, pero pues existieron, muy posiblemente existieron, pero no se dice nada a lo largo de las escrituras, ¿sí? No dice, uy, acá había un endemoniado y nadie hizo nada, ¿sí? No, no lo dice, ¿sí? Pero por eso acá lo aclaro, o sea, nunca se ha visto cosa semejante en Israel, porque si hubiera pasado, que hubiera pasado de boca en boca y todo el mundo conocería la historia, incluso estaría en las escrituras. ¿M? Entonces, por eso el único que podía sacar endemoniados, hacer liberaciones, era quién? El Mesías, y esto lo dice muy bien Isaías. ¿M? Entonces, y fuera eso que sacó el endemoniado, ahora este mudo, que muy de pronto era mudo desde chiquito, desde nacimiento, ¿sí? Y que pudiera hablar, pues imagínate, o sea, hoy en día incluso hasta es un milagro. ¿M? Porque incluso la ciencia todavía no ha podido hacer esto, ¿sí? De hablar, si ha podido el que podamos escuchar, que un mudo, que un sordo mudo llegue a escuchar algo, sí lo han podido hacer, ¿sí? Pues entre lo que Dios permite, ¿no? Eso sí se ha podido hacer, pero acá vemos cómo realmente ese milagro tan extraordinario se hizo, ¿sí? Y sigue en el verso 34. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Por eso les digo o por eso les confirmo, le afirmo y les hago nota de lo que les dije al principio. El pensar que a través de los milagros la gente va a creer y va a caminar en Dios totalmente, eso es mentira. Porque unos, y esto, hay quienes rompen la regla, ¿sí? Hay quienes, como aquellos que rompen los dichos que todos conocemos, ¿sí? Hay muchos que rompen esos dichos, pero esto es algo que vemos acá y que definitivamente la mayoría, y esto lo vemos también con la gente que salió de Egipto, de la esclavitud de Egipto. ¿Cuántos de los que vieron los milagros, todo eso de los milagros de las plagas, los milagros, cómo Dios atacó tan duramente a Egipto, cómo lo sacó con mano fuerte, viendo la nube, la columna, todos los milagros que hubo en el tabernáculo, quiénes fueron realmente los que entraron, que salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos? De todos los que salieron. ¿Qué me puede decir? No te capté bien la pregunta. ¿Cómo es la pregunta? Mira, cuando salieron todos de Egipto, ¿cierto? Salieron más o menos 600.000 Hombre, hombres de a pie, ¿cierto? Todos vieron los milagros, todos vieron cómo Dios atacó con ranas, con piojos, bueno, con miles de cosas, muchos milagros pasaron, ¿cierto? Y toda esa gente los vio, pero ¿cuántos de toda esa gente que vio todos esos milagros sobrenaturales llegaron a entrar a la tierra prometida? pues creo que es ninguno porque la mayoría se quedaron allí muertos y si acaso vieron las promesas fueron los hijos Ujú, que eran pequeños, menos de 20. exactamente. Y realmente Más, los únicos, dime María Elisa. más no fue Caleb y ¿cómo se llama el otro? Ay, Josué, Josué y Caleb, ellos entraron. Exactamente, sí. Ellos fueron los dos que rompieron esta regla. Ellos vieron los milagros y para ellos fue confirmación de lo que creían.
En cambio, los otros vieron los milagros y para ellos fue algo desechable, algo como si no hubiera pasado, porque después empezaron a criticar, empezaron a murmurar y por todo eso fue que Dios prefirió dejarlos en el desierto. Por eso también pasaron los 40 años en medio del desierto, ¿sí? Y vemos acá todo eso y que incluso les dice Dios, eh, no van a entrar hasta que toda esta gente muera, o sea, todos aquellos que no creyeron, a pesar de haber visto todos esos milagros. O sea, ahí es donde Porque, nosotros, dime. perdón, Luliecita, porque ellos no le obedecieron a Dios, entonces ellos por eso no, Dios no permitió de que, pues, que ellos no creían, ¿cierto? Las cosas que estaba pasando. De las Exactamente, ¿sí? ranas, de los piojos, de todo eso que estaba sucediendo, entonces ellos no creían, le Ujú. creían como más a Faraón, ¿cierto? Pues le creían más que todos los que estaban a su alrededor. Y ahí es donde Sí. vemos la diferencia. No todos los milagros y no todas las veces que nosotros vayamos a ver milagros, no todas las personas se van a salvar por eso. Sí, es decir, no Ajá. todas las personas van a querer obedecer a Dios por eso. Eso es algo que vemos acá. Y a pesar de que vemos todos estos milagros que le pasaba y que Yeshua mismo estaba haciendo, que nadie lo había podido hacer, ¿sí? Que ni siquiera ningún hechicero podía hacer eso y actualmente pues tampoco cuando hemos visto una bruja que sane a un paralítico, a un brujo o que sane a un mudo, cuando hemos visto a un odontólogo sanando las cuerdas vocales, pues no, ¿cierto? O sea, no se ha visto. Hoy en día incluso todavía soñamos con estos milagros, ¿no? Porque decimos, solo Dios puede hacerlo, pues que llegue rápido, ¿cierto? Para que no sane, ¿cierto? Y más las personas que están pasando por circunstancias así difíciles. ¿M? Ujú. Pues los brujos más que nada, en vez de sanar enfermos, porque echan Exactamente. hechicería, ¿no? Bueno, Ajá. de acuerdo a las, ¿cómo se dice? A los ángeles de maldad. Ujú. Por eso los fariseos, pues que dijeron, no, definitivamente esto viene del diablo. Ah, pues como está sacando los demonios, viene del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo sería el único que los podría controlar, según los fariseos. Pero ahí se estarían contradiciendo ellos mismos, porque ¿quién es el que tiene la autoridad sobre todo, todo lo creado? Yeshua, Exactamente, ¿sí? Entonces, imagínate, entonces son cosas que vemos que a veces la ceguera no es tanto física, sino más bien espiritual, ¿sí? Es esa falta de entendimiento y es esa falta de realmente decir, yo voy a creer, me voy a doblegar ante Él, voy a obedecerle a Él, ¿sí? Por eso en Mateo 21:33, Yeshua nos dice, oíd otra parábola, perdón. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores. O sea, la puso muy bien y le dio a ciertas personas para cuidar. Dice, ta, 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 y se fue lejos, ¿cierto? Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, y a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga
pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces, imagínate, o sea, eso es lo que estaba pasando en la época de Yeshua. ¿Quién es el dueño de la viña? Y acá la viña, recordemos que quién es Israel, ¿sí? Israel es la viña que habla acá en Mateo 21, en esta parábola. ¿Quién es el dueño de la viña? Dios, ¿sí? Dios es el dueño de la viña. Él coge y contrata labradores, es decir, pone profetas, pone maestros y en el caso de la época de Yeshua, pues pondría a los fariseos, saduceos, escribas, así como que a ellos les arrendó la viña, se las prestó, ¿sí? ¿Qué pasó? Le mandaron sus siervos. ¿Cuáles son estos siervos? Los profetas, ¿sí? Todos aquellos que hablaron, Moisés, Oseas, Jeremías, Amós, Joel, todos estos profetas, ¿sí? Pero ¿qué pasó con todos ellos? Los mataron, no los quisieron escuchar. Después dice, le voy a mandar a mi hijo. ¿Cuál es el hijo de Dios? Yeshua, ¿cierto? Lo mandan y que dice, ah, pues matémoslo porque acá este no va a ser, nos vamos a quedar con su heredad. ¿Qué pasó con él? Lo mataron también, ¿cierto? Y después, ¿qué va a pasar cuando ya él venga a reinar a totalidad? Cuando él ya venga a mostrarse como el Dios de Israel, a reclamar su viña. Pues ahí es donde vemos esta parte que realmente es donde venir a estar dispuestos a entregar al Mesías, estar dispuestos a entregar al Rey de Israel sin importarle las consecuencias, pues eso fue lo que estaban diciendo ellos. O sea, ellos al momento de decir, no, este es igual, ese es el rey de los demonios porque está sacando los demonios, ¿sí? Entonces, pues imagínate, lo estaban desechando. Estaban diciendo, este se nos está levantando, nos quiere robar nuestra viña, mejor hagamos planes. ¿Mm? Imagínate. Y eso realmente es lo que está pasando con las doctrinas hoy en día de cualquier índole, ¿sí? ¿Qué tratan? Tratan de indicar a la gente y tratan de mostrarle una dirección, pero que ellos estén en control de eso. Si ellos no tienen el control y si ellos no ven y si ven que la gente se le está saliendo de su guacal, se le está saliendo de lo que ellos le están diciendo, pues que dicen, esta ya no es mi oveja, ya conmigo ni cuenten ni nada más, ¿cierto? Muchos, hoy en día vemos muchas iglesias que son así. Por eso tenemos que tener en cuenta dos cosas cada vez que vayamos realmente a buscar una comunidad en donde congregarnos o realmente tendríamos dos opciones por las que nosotros debemos de hacer, ¿sí? ¿Cuál es? O dejas ese sistema, ese movimiento y te pones tú solito a estudiar las escrituras o buscas a otra persona que te enseñe realmente solo la escritura, ¿sí? O definitivamente, pues, ¿qué haces? Te afianzas a ese sistema, te riges a lo que ellos están diciendo, igual que estos labradores, pues cogieron, se adueñaron la viña, hicieron como quisieron, ¿sí? Hasta que Dios, pues, va a venir a pedirles cuentas, ¿no? Entonces, tenemos estas dos opciones. De nosotros depende cuáles opciones vamos a tomar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir al Hijo, vamos a estar de acuerdo a lo que Él dice, ¿sí? Nuestros ojos van a ser abiertos o definitivamente preferimos seguir en la ceguera, ¿sí? Por eso es que para ellos les fue más fácil decir eso. No, eso es del diablo. ¿Por qué? Porque no querían aceptar la autoridad de Dios, no querían aceptar la autoridad del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo su lugar, estaban perdiendo su fama, estaban perdiendo lo que ellos más deseaban, que no era el estar con Dios, sino estar ¿qué? Con las riquezas. Por eso es algo que nosotros vimos si no estoy mal, fue el jueves,
que estábamos viendo que nosotros no podemos servirle a dos señores, o le servimos a las riquezas o le servimos a Dios, pero no le podemos servir a dos señores, ¿sí? O lo uno o lo otro. Entonces tenemos que mirar realmente a qué o a dónde es a donde nosotros debemos de hablar. Por eso a veces llegan a controlar a la gente diciendo, si escuchas esto, te vas a condenar. Eso es del diablo, solo escúchame a mí. O solo lo que nosotros hablemos acá en la iglesia, eso es doctrina verdadera. Hoy en día, casi todas las iglesias, uno va a una iglesia y no, nosotros tenemos la doctrina sana. Vamos a otra, nosotros tenemos la doctrina sana. Eso era algo que yo me preguntaba mucho cuando yo asistía a iglesias, porque pues yo no fui solo a una, yo iba a varias. Y siempre estaba esa pregunta de decir, todos dicen que es la sana doctrina, pero ¿cuál es la sana doctrina? ¿Sí? O cómo yo sé que es la sana doctrina. No lo dije y no se lo pregunté a ellos, pues porque por obvias razones, porque se daba por hecho que todo el mundo sabía, ¿sí? Yo creo que incluso hasta ni ellos los que más enfatizan eso ni siquiera saben realmente qué vale la sana doctrina. Dicen el que está bajo las escrituras, pero hoy en día el estar bajo las escrituras realmente depende y nos pide mucho a cambio, ¿cierto? Nos demanda que cambiemos muchas cosas. Y sigue en el verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban, ¿qué? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué estaban como ovejas que no tienen pastor cuando Dios había puesto labradores para que labraran la viña? Para que la cuidaran, para que le sacaran buen fruto. ¿Por qué? Porque esos labradores estaban empeñando era el sacar el fruto, pero para su propia perdición, más no realmente por querer fortalecer al pueblo. ¿Sí? Eso era algo que estaba haciendo y Yeshua vio eso, las desamparadas, las dispersas, y esto nos lleva también a lo que dice Ezequiel 34, ¿sí? Ezequiel 34 habla cuando habla Dios y dice, va a llegar un momento en que yo voy a desechar a todos estos falsos maestros, todos estos falsos profetas y yo mismo voy a ir a pastorear mis ovejas, ¿sí? Y eso cómo se cumplió con Yeshua. Yeshua vino a pastorear las ovejas. Que no lo recibieron fue otra cosa, pero él quiso venir y tomar sus ovejas. Los que le escucharon y los que lo estamos siguiendo es a los que él nos está pastoreando, ¿sí? Entonces, a veces nosotros cuando vemos a gente que pasa necesidad, hambre, entre las multitudes o vamos caminando y encontramos a gente realmente necesitada, ¿cierto? Y ver que no solo eso, sino que buscan a Dios, que tratan de seguirlo, como estos dos ciegos, como esa mujer que tenía el flujo de sangre, como todos ellos, y dicen, hijo de David, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿De qué se trata su reino? O sea, ellos entienden, sí, que él es el Mesías, pero en sí, en cierta forma, pues tampoco es que lo entiendan a plenitud. Por eso, al ver las multitudes que dice, tuvo compasión de ellos. Es su reino, él quería establecer su reino y lo único que podía hacer en ese momento es tener ¿qué? Compasión, porque sabía que no tenían pastor, porque necesitaban de aquel que realmente las podía restaurar y las podía entrar en pacto. ¿M? Entonces, si nosotros vemos a ciegos, cuando nosotros veamos ciegos, cuando nosotros veamos a gente así, con enfermedades, no solo a nivel física, sino a nivel espiritual, que quieren acercarse al Hijo de David, que anhelan las escrituras, que quieren conocer al Eterno, que debemos de tener nosotros también compasión. El querer enseñarles, el querer hacer lo que dice acá las escrituras, ¿sí?
¿Qué dice el verso 27, 37? Entonces dijo a sus discípulos, ¿quién? Yeshua, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Dios llama a muchos al servicio, muchos a que lleven la palabra, pero pocos son realmente los que están cumpliendo esta labor, ¿sí? Y ahí es donde entramos nosotros, donde vemos ese llamado que nosotros estamos llamados a hacer reconciliación, donde nosotros estamos llamados a mostrar misericordia, donde nosotros estamos llamados a perdonar. Desde que nosotros estemos mostrando esto y empecemos a hacer todas estas cualidades, no solo estas, sino andar con humildad, saber que somos pobres, que no merecemos nada, sino que Dios es el que nos da todo, pues vamos a empezar a caminar con una actitud tan diferente que el mundo la va a ver, y con ese solo hecho de hacerlo, tú vas a ser una luz en medio de la oscuridad. Alguien te va a terminar viendo, alguien va a querer conocer qué es lo que tú estás haciendo, y va a llegar el momento en que vas a tener que hablar. ¿Qué vamos a tener que hacer y ver la necesidad, o qué vamos a hacer? Pues sentir esa compasión que tiene el Eterno, y ahí sí mismo rogar a Dios. Y si nosotros queremos ser realmente esos discípulos del Eterno, acá nos viene a tener otra cualidad de la cual tenemos que tener. ¿Cuál es? Compasión por las multitudes, compasión por aquellos que se andan perdiendo, compasión por aquellos que no tienen el entendimiento de las escrituras, ¿sí? Y por eso dice, rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies, ¿sí? Si tú no eres capaz de decir, heme aquí, aquí estoy yo, como lo dice Isaías, como lo dice Samuel, aquí estoy yo para servirte, habla que tu siervo obedece, pues entonces roguémosle al Padre, digámosle, Dios mío, yo siento que yo no soy capaz de hablarle a las multitudes, pero te puedo rogar porque hay obreros, porque yo veo a esta persona que quieren conocer más de ti. Eh, Ayúdalas, utiliza, ábreles la puerta. Si ellos no me quieren escuchar a mí, pues por lo menos que escuchen a otro, pero que no se queden sin alguien que las pastoree, que no se queden sin alguien que les hable de ti, ¿sí? Eso sí es un ruego que debemos de hacer constantemente, pedir esa misericordia por la mies, más que por nuestros propios intereses personales, ¿sí? Entonces, eso es algo que debemos de rogar. ¿M? Pues a mí en lo particular, no, Ujú. sí me queda claro. Nada más te iba a preguntar de Ezequiel 34, ¿algún versículo en especial? ¿O es todo el capítulo que habla de los obreros? Pues si quieres los vamos a leer, ya que hay tiempo, para Ujú. que nos quede claro. Ok, ¿Listo? gracias. Vale, no, no hay problema. En sí es todo el capítulo, ¿sí? Es todo el capítulo donde más que todo es del verso primero al verso 10, es donde Dios empieza como a echar en cara, a decir, venga, ¿qué están haciendo ustedes con mi pueblo? ¿Sí? Como Ujú. ese rey, ese dueño de viña, pidiendo o demandando, ¿cómo se dice eso? Demandando qué están haciendo con su propiedad, con su viña, si sí la están cuidando, si no, como diciendo, venga ustedes, ¿qué es lo que están haciendo con esto que les di, no? Pues vamos a Ujú. leerlo todo, ya tenemos 15 minutos, entonces lo alcanzamos a leer, yo creo que todo. Ajá. Entonces dice en el verso 1, este capítulo 34, dice, vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Entonces, ¿contra quiénes? Contra los fariseos, todos los que estaban en el alto cargo, incluyendo los reyes, ¿sí? Ujú. Dice, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho el Señor, el Eterno del Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. O sea, ¿qué les está diciendo? Vea. O sea, ellos están apacentando, según eso, a las ovejas, pero están haciendo todo para sí mismos, para complacerse.
Dice, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la pierna quebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y esto, este verso 4 parece un periódico de la mayoría de las iglesias de hoy en día, ¿sí? Porque hoy en día pues se enfocan más en el que tiene la platica, que el que tiene, digamos, el botín en el bolsillo, ¿sí? Aquel que es rico y pues a ese le pongo cuidado, aquel que está en buena posición, pues a ese le pongo cuidado, ¿no? Y se olvidan realmente de aquellos que realmente que están buscando de Dios y que quieren conocerlo. Entonces se vuelve la iglesia casi una rosca, ¿no? Algo de que, ay, yo ando con los que me convienen. Por eso dice, sigue en el verso 5, y andando errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieran perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra del Eterno, y acá viene el juicio. Vivo yo, ha dicho el Eterno, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno, el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Va a llegar un momento, y eso es lo que hemos hecho cada uno de nosotros, de decir, ya no voy a seguir al pastor X, ya no voy a seguir al líder tal, quiero seguir a Dios, y te arrodillaste ante Dios y le dijiste, yo quiero seguirte, yo quiero que seas tú el que me hables, el que me guíes, y fue cuando Dios te empezó a hablar y te empezó a sacar de esos lugares. Y es donde se está cumpliendo lo que dice el verso 11 en adelante. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos. He aquí, yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño al pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de todas las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estarán su aprisco. Allí dormirán en un buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice el Eterno, el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la pierna quebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho el Señor, el Eterno, he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos quedas, y que bebiendo las aguas claras en tus vais, además con vuestros pies
las que quedan. Entonces, ahí ya acá ya es del verso 17, pues está hablando ya de las ovejas, pero si vemos toda esta parte, está hablando de estos pastores que realmente estaban haciendo su función totalmente contraria, no estaban cumpliendo con esa función que Dios les mandó y pues ellos van a tener juicio. Por eso digamos que cada quien que se levante a enseñar, a predicar, pues va a tener que pararse frente a este capítulo y decir, o estoy haciendo lo correcto o no, estoy siendo ese pastor del Señor que realmente quiere cuidar su rebaño, quiere apacentarlo y llevárselo ante Dios, más no yo lo apaciento y yo me lo quedo, no, sino yo lo estoy guiando a los pies del Eterno, es decir, soy ese perro del pastor o de la pulga, el perro del pastor, ¿sí? A eso es a lo que debemos de llegar. Si es este verso, este capítulo 34 de por sí es un poco duro en cuanto a lo que se está tratando de decir a los líderes religiosos, ¿no? Y no solo líderes, sino también a los reyes. En esa época era cuando ya estaban totalmente corrompidos los sacerdotes, ¿no? De hecho, creo que ya muchos ya ni eran levitas realmente. O no sé si estoy en lo cierto o confundida. Pues realmente para esta época ya Nabucodonosor había conquistado parte de Jerusalén, ya se había llevado a la clase, a las dos clases, porque esta profecía la escribe es Ezequiel, ¿sí? Ujú, Y pues no se sabe en este momento que él escribe, no se sabe si ya se había destruido el templo, ¿sí? Debido a que Ezequiel de por sí no habla de la destrucción del templo, la que lo cuenta es en cierta forma Daniel y Jeremías, pues en su totalidad, ¿no? Pero Ezequiel de por sí no habla de cómo destruyeron el tabernáculo, cómo le dolió, o sea, no lo dice, por eso pues digamos que ahí queda como cortado, pero si lo tocamos con este texto, pues muy posiblemente acá Dios ya estaba profetizando que les iba a quitar el templo, que les iba a quitar todo y que ellos iban a quedar como allí en Babilonia mirando a ver a qué rumbo cogían, ¿sí? O a los profetas de Baal o a los del monte, por eso dice que se fueron a altos, a los lugares altos, a montañas altas, pues recordemos que para esa época los lugares altos eran símbolos de qué, de adoración pagana, ¿no? Entonces, ujú, imagínate, entonces ahí pues, ¿qué dice Dios? Y ellos ni siquiera fueron a buscarlas, no hicieron nada, ¿sí? Incluso para la época de Jeremías, que está acá muy contemporáneo a Ezequiel, pues había un profeta, había un profeta no, sino como un rabino, un sacerdote, que estaba haciendo todo en contra de Dios y Jeremías le profetiza que iba a tener una muerte atroz. ujú. Incluso se cumple, Jeremías mismo cuenta cómo muere este hombre. Sí, se cumple ahí mismo la profecía. Ujú, Ah, sí, muchas gracias, Julieta. vale. Pues prácticamente es casi todo el capítulo como para entenderlo bien. Sí, claro, porque pues ahí ya después le llama la atención a las ovejas, es decir, ya después nos llama la atención a nosotros como ovejitas Ujú, de él, ¿cierto? Ya venga, o sea, tú estás recibiendo la palabra, ¿qué estás haciendo con ella? ¿Las estás dando bien? Por eso él le pregunta, o sea, dejas, comes, pero coges y lastimas el pasto, dañas esa palabra y la das mal a los demás y tú te quedas con la mejor porción. O vas y tomas el ujú, agua bien, pero coges y dañas el agua, la ensucias, la enturbias y cuando se enturbia el agua, pues qué pasaba con el resto de ovejas, se enfermaban, ¿sí? hermano. Entonces, ¿qué dice? Ven, o sea, usted quiere enfermar a los demás y quiere quedarse usted con toda la torta, pues qué pena, pero eso no va a ser así. Sí, es algo que Ujú. aclara Dios ahí también en ese capítulo 34. O sea, no solo le da duro a los pastores, sino también a sus discípulos, a sus ovejas. Para ese tiempo y para los tiempos venideros. Y para actual, o sea, yo digo, la Biblia es el periódico y nos habla a todos en su momento. Ándale. Gracias, Juliet.